Bueno, ¿cómo están? Hoy de nuevo voy a estar leyendo la columna de esta semana y voy a estarla comentando. Y voy a empezar de una vez haciendo eso. La columna de esta semana se llama La culpa no es del líder, sino de sus incompetentes funcionarios. El Medio Oriente se ha caracterizado por una fuerte y duradera presencia de gobiernos autocráticos. En el último índice de democracia que construye la revista The Economist, la mayoría de los países de la región tienen puntajes entre 0 y 3, estando por debajo de los estándares mínimos para llamar a sus regímenes políticos como democráticos. Muchas teorías tratan de explicar este patrón. Algunas de ellas exploran los atributos culturales de la región, como el hecho de que el Islam es la religión dominante. En estas teorías, el Islam opera como un código de conducta que premia el cumplimiento de órdenes y la sumisa aceptación de figuras fuertes que guían a la comunidad. A partir de esta premisa, es fácil pensar que poblaciones con estos atributos naturalmente converjan a gobiernos autocráticos más que democráticos deliberativos. Yo personalmente soy bastante escéptico de estas teorías y siento que la historia reciente, a través de eventos como la Primavera Árabe, ha mostrado cómo el pueblo musulmán no tiene ninguna antipatía inherente a la democracia. Quizá por estas mismas críticas, teorías más reflexivas sobre el rol de la cultura en la persistencia del autoritarismo en el Medio Oriente han emergido en los últimos años. Una de las más interesantes ha sido propuesta por Scott Williamson, profesor de la Universidad de Bocconi y antiguo colega mío en la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. Scott, estudiando a profundidad el caso de Jordania, señala cómo la monarquía ha evadido sistemáticamente la presión por reformas, gracias a que ha sabido canalizar la responsabilidad de eventos negativos a subordinados dentro del gobierno. Siendo más preciso, en su libro The King Can Do No Wrong, Scott propone que los regímenes autoritarios exitosos suelen compartir el poder con otros componentes de la élite. Piensen, por ejemplo, cómo un rey puede nombrar primer ministro o alguna figura influyente fuera de la familia real. Esto implica compartir algunas de las rentas del poder y conceder en ciertos frentes de política, pero resulta profundamente útil a la hora de enfrentar críticas de la opinión pública y los movimientos de oposición. Así, cuando la presión popular crece y la insatisfacción con el régimen se generaliza, el rey puede fácilmente atribuir la responsabilidad de aquello que va mal al primer ministro y las élites que aquel representa. Luego de una purga interna, el rey puede apaciguar los ánimos aduciendo un cambio estructural en el régimen. Esta creo que es una idea sobre la que debemos reflexionar más detenidamente en Latinoamérica. Después de todo, nuestra región también tiene una larga tradición personalista en la que el líder supremo es usualmente idolatrado y sus errores son excusados en las malas compañías de las que infortunadamente goza. Pensemos, por ejemplo, en el eslogan insignia de la independencia: Viva el rey, abajo el mal gobierno. Con este, los próceres de la independencia querían señalar que su insatisfacción con el régimen colonial no era realmente responsabilidad del gran líder, es decir, del rey de España, del rey en España, sino de sus incompetentes y corruptos funcionarios, es decir, el virrey y su equipo de gobierno en la Nueva Granada. La actualidad latinoamericana mantiene estos atributos. Los caudillos decimonómicos y la consolidación de los regímenes fuertemente presidencialistas del siglo XX han perpetuado el mesianismo político en la región. Hoy, países como Colombia, México y El Salvador, por mencionar solo algunos, se caracterizan por tener en el poder figuras que son vistas como profetas impolutos por una gran fracción de la población. Estos líderes, razonablemente, han sabido utilizar esta cultura idólatra y han evadido la responsabilidad de sus errores y crímenes acusando a piezas díslojas de su gobierno como las culpables. Por eso debemos entender que el afianzamiento del autoritarismo en la región viene de la mano del mesianismo. Hasta que no seamos conscientes que nuestros presidentes no son nuestros salvadores, sino nuestros empleados, no podremos consolidar democracias sostenibles en el largo plazo. Esa es la columna. Pues como pueden ver, habla de
de los riesgos que representa el personalismo en la política, y cómo esa es una puerta potencial para el arribo del autoritarismo. Y hay como tres grandes cosas sobre las que yo quería hablar como al respecto. Em, la primera hace como referencia como, y este es un tema en el que hablé la semana pasada, em, a cómo, aunque este es un tema de coyuntura, y yo creo que cualquiera que esté familiarizado con lo que ha estado pasando en Colombia en las últimas semanas es consciente de quizá cuál es la motivación de la columna y tiene que ver con los escándalos recientes que han envuelto al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Eh, sobre los cuales buena parte de sus seguidores lo que han hecho es sugerir que, bueno, no es él ni es como su círculo inmediato, sino es el equipo que lo rodea y no. Y, y entonces una de las cosas que quería señalar al respecto, y entonces cuando yo, digamos, escribí la columna, en parte eso me motivaba, ¿no? Como ciertamente algo, un poco como la ingenuidad de algo de esa actitud, pero algo que quería hacer era no simplemente hablar como de eso, ¿no? Pues digamos, creo que mucha gente ha hablado al respecto. Entonces, aquí viene como el punto de cómo abordar algunos temas de coyuntura, eh, sin simplemente repetir un poco lo que ya se ha discutido ya en la opinión pública. Y una forma de hacer eso es pensar en los elementos como en común de los eventos de coyuntura con otros contextos, ¿no? Entonces, una de las cosas como importantes de un científico social en general es como poder identificar las generalidades en contextos donde hay un montón de particularidades, ¿no? Digamos que la ciencia en general trata de identificar patrones y un científico social en muy buena medida lo que trata es de hacer eso, ¿no? Como que la sociedad está compuesta de un montón de personas y cada uno es singular de cierta forma y cada uno vive experiencias únicas, pero un científico social de cierta forma trata de identificar los patrones como más amplios en la sociedad. Entonces, esta columna trata de hacer un poquito de eso, ¿no? Como de tratar de reconocer cómo estos elementos, digamos, como que esta historia puede ser una historia de Petro específicamente, eh, pero no lo es solamente así, es decir, como que hay elementos comunes con otras historias del mundo y lo que yo hago aquí es como un elemento concreto y hacer un paralelo con otro lugar del mundo muy distinto a Colombia, al que pues yo sé algo porque, digamos, vivo en el Medio Oriente y trabajo en temas del Medio Oriente y, y tratar de identificar como los elementos estructurales en las similitudes de estos episodios, ¿no? Y eso en general creo que es una forma útil de aproximarse a los temas de coyuntura y es como aislarse de la minucia eh, particular que nos, digamos, como que es cierto, siento que eso suele como desviar como los elementos, como la identificación de los elementos estructurales importantes como de los fenómenos, ¿no? Porque entonces empiezan como que las particularidades y el chisme empiezan como a dominar la atención y, y es fácil como olvidar como lo que hay en el fondo. Entonces, ese siento que es una forma como útil de abordar como elementos de coyuntura y siento que es útil además como para la discusión de la opinión pública, ¿no? Em, y, y nos dice un poquito también cosas sobre como lo que nos hace como humanos, digamos, como lo que parece una cosa súper particular de Colombia, no solo no es como única de Colombia, sino que es un elemento como estructural de la política latinoamericana, y en muchos otros contextos eso también sucede, ¿no? Entonces es como un elemento que me parecía como interesante como resaltar de la estrategia de la columna. Em, hay como algo como técnico que siento que puede ser como interesante como identificar y es, digamos, la columna no empieza diciendo, bueno, en Latinoamérica tenemos estos problemas, em, aunque la audiencia seguramente le interesa fundamentalmente Latinoamérica, ¿no? Esto es algo escrito en español, en medios latinoamericanos. em,
pero la columna empieza por otro lado, ¿sí? Empieza, digamos, como por el extremo opuesto como la exposición del argumento. Y, y eso creo que es un como recurso útil cuando uno escribe columnas de prensa para hacerlas un poquito más entretenidas. Eso es un consejo opuesto al que yo le recomiendo a mis estudiantes, por ejemplo, cuando están haciendo un trabajo académico, un paper académico. Cuando yo escribo un paper académico, nunca empiezo lejos del argumento, ¿no? Empiezo con el centro del argumento, porque la atención de la gente es muy limitada y nadie se va a leer un paper de 40 páginas para esperar a encontrar el argumento en la página 20, ¿no? La gente está muy ocupada y no. Entonces, mi recomendación normalmente cuando la gente escribe papers académicos es decirle, miren, en el primer párrafo usted tiene que decirle a la gente qué es lo que va a hacer y por qué están ahí leyendo lo que están haciendo. Eh, Eso en otros géneros literarios, digamos, como que no es necesario, ¿sí? En la ficción, la novela, por ejemplo, posiblemente lo es algo menos, aunque cuando uno oye las historias de García Márquez, por ejemplo, cuando cómo estructura una historia, es como muy claro cómo juega con la atención del lector y cómo sabe que el lector se va a ir, y etcétera. Y eso es en parte lo que hace como un gran novelista, como saber tomar la atención del lector y guiarla como apropiadamente. Pero las columnas de prensa tienen un asunto y es que son tan cortas que yo siento que el lector tiene la paciencia suficiente para leer un par de párrafos o la columna entera y ver dónde está el argumento completo. Y, y entonces uno puede jugar un poquito más con como la exposición de elementos adicionales como el argumento y decirle a la gente como, mire, le voy a enseñar esta cosa, ¿no? Le voy a contar esta historia que posiblemente a usted no le interese completamente, pero va a ser interesante más adelante. Y, y eso, pues, digamos, hace las columnas menos aburridas y etcétera. Entonces, no, eso no quiere decir que todas las columnas tengan que empezar así. Muchas de mis columnas empiezan con la primera frase, es como el argumento principal y después simplemente lo que hago es elaborar, pero creo que eso a veces funciona. Y hay un tercer elemento que quería, pues más que resaltar, es parte un poco como de una autocrítica a esta reflexión con la que inicio sobre la democracia en el Medio Oriente. Y, yo siento que hay algo de injusticia en la forma en la que con frecuencia se juzgan los regímenes políticos en la región, ¿no? Porque digamos, tratan de encajar prácticas de participación tradicionales en los esquemas como modernos de democracias liberales. Y eso ignora que en muchos de estos contextos hay rituales que son tremendamente democráticos en el sentido en el que son deliberativos y participativos y consideran a la gente. Entonces, hay un montón de instituciones y de prácticas, por ejemplo, en el Golfo, que es la región que yo conozco mejor, en el Medio Oriente, que vienen de las dinámicas de interacción tribal en las que el sheikh interactúa, el jeque interactúa directamente como con todos los miembros de la sociedad, ¿no? Y eso, por ejemplo, no pasa en democracias modernas donde toda la interacción con los líderes está a través de la votación, ¿no? Y entonces, en estos contextos, aunque no hay em, como transición regular de el poder, hay una comunicación con frecuencia más directa con la ciudadanía. Y entonces siento que eso no se captura con estos índices como el de The Economist, y etcétera. Y eso me parece como una salvedad útil que uno debería a veces reflexionar, ¿no? Como que a veces hay como cuando se habla de la democracia se piensa mucho en em, como en las señales tangibles, como como en el ritual del voto y de cómo debe lucir eh, la, el tipo de división de poderes, etcétera, y más que en cómo la institución opera y cuál es la interacción entre la ciudadanía y, y qué rol tiene en la toma de decisiones, que siento que es lo que realmente hace como un sistema democrático. Y entonces también hay como una visión, siento yo, muy poco colonialista de cómo se define qué es una democracia y qué no. Y pues nada de esto quiere decir como que esto no sea útil y de hecho pues por eso la columna parte como de esta visión tradicional y creo que el argumento tiene mucho sentido.
pero digamos es como una capa de complejidad que yo creo que uno tiene que tomarse más en serio cuando piensa realmente como comparativamente las instituciones y la democracia. Y eso es algo como que quería mencionar. No me sentía del todo cómodo como con esta visión como un poquito reduccionista respecto a la democracia, específicamente en el Medio Oriente. Em, Esas eran las grandes cosas como de las que quería hablar. Yo creo que la columna hace referencia a lo que es un problema real y es cómo podemos garantizar que en la región tengamos sistemas realmente democráticos y, y cómo evitamos que estas fuerzas del autoritarismo se consoliden. Y buena parte de eso pasa por abandonar este deseo por esos grandes salvadores. Tenemos que aceptar que los problemas de nuestros países los tenemos que resolver entre todos y no van a ser una solución de un gran virtuoso que va a darnos las respuestas. Y mientras eso no se resuelva, lo que estamos haciendo es dándole poder a estas personas para que, bueno, cometan como todos los abusos de los que estamos empezando a identificar, digamos, como en el caso colombiano, pero bueno, que no es tampoco específico del gobierno colombiano hoy, lo ha sido también, digamos, en varios momentos, digamos, del pasado y en muchas otras partes de la región, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos como que tomarnos en serio y bueno, creo que por eso valía como la pena escribir al respecto. No, creo que no tengo mucho más que decir al respecto. Cuéntenme qué piensan y, y digamos, yo voy a estar como activamente pensando un poquito sobre este tema. Digamos, como que eso está, obviamente está como inundando eh, como la discusión pública y pues mi atención en buena medida. De hecho, me he dejado de hacer muchas cosas simplemente porque estas noticias han capturado mi atención profundamente en estos últimos días. Em, pero bueno, cuéntenme qué piensan y pueden darme ideas sobre qué más hablar en las semanas que vienen.